¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Vuelta Rápida. Estamos de regreso para hacer lo que fue el fin de semana, la última fecha antes de las vacaciones de verano, del receso por el verano allí en Europa, donde tuvimos un carrerón hace instantes en Hungría. Pero vamos a comenzar repasando lo que fue el fin de semana, un fin de semana bastante cambiante, donde el viernes parecía que Ferrari se iba a llevar todo el fin de semana, tanto las prácticas como la clasificación y la carrera del día domingo, pero el sábado cambió la tónica. Los Red Bull tuvieron inconvenientes en la clasificación. Por un lado, el Checo Pérez no pudo pasar la Q2, Max Verstappen no pudo marcar un buen tiempo en su Q3 y tendría que largar desde la 10ª posición. Y finalmente el palmo a palmo iba a ser entre George Russell y los pilotos de Ferrari. El que también había tenido inconvenientes había sido Lewis Hamilton, que no pudo abrir su DRS, tuvo un inconveniente con el mismo y no pudo marcar el mejor tiempo posible para pelear por la pole. ¿Quién fue el poleman? George Russell, el piloto británico, joven británico que está debutando en Mercedes. Tuvo un gran tiempo, 41 milésimas, mejor que el tiempo de Carlos Sainz para largar desde la primera posición el día domingo. Carlos Sainz largaría en la segunda posición al costado de George Russell, y el piloto monegasco Charles Leclerc un poquito más atrás estaría en la tercera posición. El cuarto sería Lando Norris, que también ha tenido un gran fin de semana. Sí, ha comenzado muy bien, pero ha terminado de manera regular, sumando puntos importantes para McLaren. Así quedó la clasificación, así sería la grilla de partida el día domingo. Y arrancamos rápidamente con lo que fue este domingo, un domingo que se esperaban lluvias en el comienzo de la carrera, también en el promedio, alrededor de la vuelta 40 y en el final. Y finalmente no fue el factor importante la lluvia, sino que las paradas en los boxes, las estrategias fueron fundamentales para el desarrollo de la carrera. Una carrera que comenzaba con un buen arranque de los dos pilotos de Red Bull, por el lado de Max Verstappen y el Checo Pérez, adelantando 2 posiciones en las primeras vueltas, y un George Russell que aprovechó esa largada desde el principio, largando desde el primer lugar, haciendo una diferencia importante, sacándole ventaja a los dos pilotos de Ferrari. ¿Por qué les digo que iba a ser importante las estrategias? Porque Max Verstappen venía como un avión, con un gran ritmo, venía recortando bastante cantidad de segundos a Lewis Hamilton, a los dos pilotos de Ferrari, como es el caso de Charles Leclerc y también de Carlos Sainz, y obviamente a George Russell. Las paradas comenzarían alrededor de la vuelta 20, cuando pilotos como Max Verstappen optarían por cambiar al neumático medio. Recordemos, algunos habían optado por el neumático blando, algunos por el medio. Los dos Ferrari optaron por el neumático amarillo. Los otros 4 o 5 contendientes a la victoria, como es el caso de los Mercedes y los Red Bull, habían optado por el neumático blando. Comenzaron parando los pilotos de Mercedes y de Red Bull, pero allí en el medio también se metería la parada de Carlos Sainz para dejar a Charles Leclerc momentáneamente como líder de la carrera por algunas vueltas hasta su parada. Vueltas más tarde, obviamente, el monegasco haría su parada y George Russell volvería a tener el liderato de la carrera en esta 14ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Pero ¿por qué digo que las estrategias iban a ser importantes? Porque obviamente en 70 vueltas no se iba a parar tan solo una vez, sino que alrededor de la vuelta 40 comenzarían nuevamente las paradas. Algunos decidieron poner neumático duro, algunos decidieron poner neumático medio e intentar aguantar hasta el final, y otros decidieron poner un neumático blando, ya que tenían que cambiar sí o sí de compuesto, como es el caso de Ferrari, que había arrancado con el medio, en la parada puso el medio, entonces tenía que cambiar sí o sí de compuesto. El neumático duro no le iba a servir, no le iba a dar el rendimiento acorde para lo que iba a hacer, pero le erraron bastante, y bastante feo, en quién tenía que entrar primero. Entró Charles Leclerc, quien tenía una diferencia de más de 6 segundos con Max Verstappen y con sus perseguidores, una diferencia bastante considerable, que podría haber sido otra la estrategia. Bueno, Carlos Sainz paraba primero, tenía mejor rendimiento de las ruedas para las vueltas siguientes, y Leclerc seguía estirando la ventaja, ya que tenían ruedas más nuevas y tenía el aire limpio, ya que no tenía nadie adelante. Bueno, le erraron feo los Ferrari, tuvieron que este infortunio en la estrategia,
Verstappen venía recortando muchos segundos y se dio a conocer obviamente el gran momento de Max Verstappen cuando lo pasó en una situación a Leclerc y en la siguiente tuvo un trompo al instante de haberlo pasado. Leclerc lo volvió a pasar, pero 3 vueltas más tarde lo volvió a pasar nuevamente Max Verstappen en un rendimiento increíble del Red Bull que no parecía tenerlo el día viernes, el día de ayer tampoco parecía, con todo el cambio del MGUK y los cambios que hizo Red Bull de última hora del motor. Obviamente se sintieron y se vieron bastante notorias las diferencias entre los días de ayer y del viernes. Y obviamente con este rendimiento Verstappen y con el adelantamiento tanto a Charles Leclerc como a George Russell iría por su 28ª victoria en la máxima categoría, un rendimiento preponderante, importantísimo, muy bueno. Lo destacaron en los boxes, en las transmisiones, un gran rendimiento del neerlandés que así consiguió su 28ª victoria en la Fórmula 1. No se pudo llevar el punto extra por la vuelta rápida ya que se lo llevó Lewis Hamilton, pero fue un fin de semana que parecía negro pero terminó completamente con color de rosas. Un gran rendimiento del Red Bull de Max Verstappen para quedar en la primera posición. Más atrás, los que dieron la sorpresa, recordemos, largaba George Russell primero, pero la sorpresa llegó de parte de Lewis Hamilton, quien también tuvo un buen rendimiento, le ganó a los dos Ferrari, le ganó al Checo Pérez y le ganó a su propio compañero de equipo en las vueltas finales. Lewis Hamilton volviendo a los puestos importantes de la clasificación, nuevamente en el podio y segundo para sumar 18 puntos importantes y llevarse a lo que va a ser las vacaciones de verano un gran momento desde lo automovilístico y obviamente volviéndole a ganar a su compañero. Quien completó el podio fue George Russell, que había largado primero, había tenido una muy buena batalla con Charles Leclerc durante algunas vueltas, pero el rendimiento de los neumáticos y del Mercedes de Russell fue bastante complicado en el final. Se dio cuenta como el Mercedes de Hamilton tenía ruedas más nuevas y obviamente le pasó factura esta situación al piloto joven británico, pero pese a esto obviamente también sumó puntos importantes en el podio. Cuarto terminó Carlos Sainz, que largaba desde la segunda posición, que así como Leclerc perdieron puntos tanto en los pilotos, en el campeonato de pilotos como en el de constructores, que lo van a lamentar en el futuro. La diferencia se alejó bastante entre Verstappen y Sainz, Verstappen y Leclerc, y también en los constructores entre Red Bull y Ferrari. Quinto terminó Checo Pérez, que pudo adelantar 6 posiciones. No tuvo el gran ritmo, pero sí tuvo un ritmo consistente que lo pudo depositar en ese quinto puesto. Importantes puntos para Red Bull. Sexto terminó Charles Leclerc. La debacle terminó con el piloto monegasco, que sigue estando en mala racha. Una de las estadísticas de las últimas carreras es que cada vez que Leclerc no largó desde los 2 primeros puestos, no pudo entrar en el podio y otra vez sucedió. Completaron el top 10 Lando Norris desde la 7ª posición, Fernando Alonso y Esteban Ocon 8º y 9º, que tuvieron su altercado en algunas vueltas donde salía desde el box Esteban Ocon y lo perjudicó a Alonso con su batalla con Daniel Ricciardo. El piloto australiano los terminó superando a los dos, pero bueno, terminaron los dos en los puntos, que eso era lo importante. El último puntito quedó para Sebastian Vettel, que ha tenido un buen fin de semana, pero que lo pudo concretar tan solo con una unidad. El único abandono fue Valtteri Bottas en las vueltas finales, cuando terminó ocasionando un virtual safety car en el sector 2, y bueno, el fallo de potencia terminaría siendo el detonante para el abandono del finlandés. Amigos, repasamos cómo quedaron los campeonatos tanto de pilotos como constructores. El victorioso del día de hoy, Max Verstappen, estiró bastante la diferencia. En este caso llegó a los 258 puntos en la clasificación del campeonato de pilotos. Leclerc, quien es su máximo perseguidor, está recién a 80 puntos, una diferencia gigante para tan solo faltar 9 fechas de campeonato. Tercero está el Checo Pérez, que le pudo recortar algunos puntos a Leclerc, 173, está a 5 del monegasco. George Russell, que con este tercer puesto lo volvió a superar a Carlos Sainz, 158, 156 el madrileño, y Hamilton, que con los 18 puntos se acerca un poquito más a los pilotos de la vanguardia. La diferencia con los constructores
sigue bastante estirada, Red Bull se está escapando cada vez más y Mercedes le pisa los talones a Ferrari. Amigos, estamos llegando al final, nos reencontraremos dentro de casi un mes para hacer la previa de lo que será Spa-Francorchamps, esta próxima fecha, la 14ª fecha del Campeonato Mundial. Nos estaremos reencontrando el próximo mes. No olviden de darle like, suscribirse y compartir este video para sus amigos amantes de la Fórmula 1 y seguirnos en Instagram. Amigos, nos reencontramos en un mes. Gracias.